Muy buenas tardes a todos. Bueno, vamos a arrancar con el primer Instagram Live del Centro de Implantes Cocleares. La verdad que esto es una experiencia nueva, muy linda, ¿sí? La de hacer vivos. Y en este caso, hoy vamos a estar junto a Leticia Diamante, que es la psicóloga del Centro de Implantes Cocleares, quien maneja a todo lo que son las evaluaciones de los pacientes preoperatorias y también en el posoperatorio de los pacientes. Y vamos a estar con una paciente que se llama Angelina, que es una paciente que vive en Entre Ríos, en Gualeguaychú. Ella padece una hipoacusia bilateral profunda, o sea, una hipoacusia casi total de los dos oídos. Y fue en el año 2018, fue sometida a un implante coclear. Hicimos el segundo implante coclear. Ahí se está conectando Angelina. A ver, denme un segundito. Ahí estamos. A ver si. Ahí estamos. Ángel, ¿cómo andás? ¿Todo bien ustedes? ¿Todo bien? Bueno, bien, bien, todo tranquilo. Falta que se conecte. Ahí está. Falta que se conecte Leti, que ya debe estar por ahí. Está en el ISO, ella, en la cuenta del ISO del instituto. Ahí estamos, ahí me aparece. Excelente. Bueno, Ángel, yo voy a empezar presentándote, sí, recién comenté algo para la audiencia sobre vos, que bueno, sos... Ahí está Lele, buenísimo Leti, ¿cómo estás? Bueno, ¿Todo bien? ¿cómo va? Bien, ¿Bien? bien, excelente. Bueno, ahí estamos los tres, buenísimo. Qué bueno. Bueno, ahí la estaba presentando a Ángel, sí, les contaba a todos que ella es de Entre Ríos, es profesora de educación física, y bueno, Ángel, si te parece ya arrancamos, contanos un poquito cómo fue todo lo que vos padeciste, digamos, de tu sordera, cómo comenzó, o sea, esto se fue dando paulatinamente, se fue dando, digamos, de manera súbita, ¿cómo fue? Para ponernos en contexto a todos, Ángel padeció una hipoacusia profunda, ¿sí? O sea, ahora van a ver que ella está escuchando perfectamente, está conectada en este Instagram, pero antes del implante ella no podía escuchar, o sea que no tenía la posibilidad de acceder a la comunicación bioral, ningún audífono le rendía lo suficiente como para tener una buena comunicación, y bueno, van a ver lo bien que se está manejando hoy en día con los implantes. Bueno, Ángel, si te parece, ya empezá a contarnos cómo fue todo, digamos, todo lo previo al implante, cómo fue que comenzó tu problema de audición. Bien, bien. Yo ya nací con esa pérdida auditiva. Bueno, ya como a los 3 4 años me pusieron los audífonos y empecé a manejarme bien con los audífonos. Y más o menos cuando empecé a tener cerca de los 35 36 años, empecé a perder la audición. Bueno, yo entré hacia audiometrías en el Instituto Oral Modelo. Y cuando me hicieron la audiometría, me dijeron que empecé a perder la audición, todo, y me recomendaron la clínica Flamante. Bueno, me acerqué a la clínica y consulté con el doctor Flamante. Y bueno, la pérdida que yo había empezado a tener era a causa del acúfeno, era un Claro, zumbido constante en los oídos. Y claro, entonces, bueno, me empezaron a decir que me recomendaron a colocarme implante y yo tenía mucho, mucho miedo y no quería, ¿viste? Estaba con mucho miedo yo, bueno, y empecé a decir que quería audífonos. Entonces el doctor Diamante me dijo, mira, te recomendamos que para que puedas tener mejor audición, coloques implantes. Yo seguía insistiendo porque tenía mucho miedo a la operación y insistí a que me colocaran, me recetaran audífonos. Y bueno, me recetaron los audífonos y obviamente el pasar del tiempo, creo que fue un año, y seguía perdiendo la audición y tuve que recurrir nuevamente a la clínica y el doctor me dijo, recuerdo perfectamente que me dijo, viste Angie, yo te dije, vos tenés que usar implante. Y bueno, tuve que eh, dar todo el esfuerzo, animarme
hacer el implante y la verdad es un gran cambio. Totalmente me doy cuenta que es un gran cambio total. Bueno, hice todos los estudios, todo, y bueno, el primer implante fue en el 2018. Bien. Y la ahí en la clínica, increíble, es increíble. Me atendieron muy bien, excelente todo. Y la operación, un ratito, pues. Cerré los ojitos, ya estaba. ¡Wow! ¡Qué bueno! Increíble. Ángel, Ángel, te interrumpo un segundo. Sí, Quería preguntarte, porque lo que vos decís es algo que es bastante frecuente. O sea, vos naciste y ya tenías una pérdida de audición, pero con los audífonos te fuiste manejando, sí, relativamente bien. Pudiste tener un desarrollo del habla y el lenguaje bastante bueno, ¿sí? Porque recordemos que para poder hablar necesitamos poder escuchar. Si no escuchamos, es muy difícil, prácticamente imposible, tener una buena adquisición del habla y el lenguaje. Entonces, vos escuchabas con los audífonos, te manejaste bastante bien, hasta que llegó un punto en el cual el audífono ya prácticamente no te permitía comunicarte, ¿correcto? Así fue la situación. claro, claro, Impresionante. claro. Cuando yo empecé a perder la audición, recuerdo que mami me decía, estás hablando bastante regular, estás empezando a hablar muy lento, no me acuerdo cómo, No entendía nada. no se me entendía muy bien cuando hablaba. Claro, A su vez, me acuerdo que no podía hablar por teléfono, no podía escuchar los audios, había perdido eso también. También me acuerdo que me estaba aislando, es como que empecé a alejarme del grupo de mis amigos, empecé a encerrarme mucho más claro, cuando empecé a perder la audición. claro. Y yo me daba cuenta. Mi hija me decía, mami, no me entendés ni siquiera cuando yo te estoy modulando. Me costaba muchísimo, ni yo me daba cuenta. Y ahí es como que después me di cuenta, me dijo mi hija, mami, no me entendés ni siquiera que yo te Claro, estoy modulando, me hablaba todo el tiempo, claro. y bueno, Bueno, ahí es eso es como que, bastante frecuente porque cuando hay una pérdida de audición importante y bueno, y el paciente está equipado, utiliza audífonos, digamos, el cerebro automáticamente recurre a la lectura labial. Es como un mecanismo automático. Entonces, vos apelabas a la lectura labial que te ayudaba con el audífono mientras te aportaba algo, hasta que te dejó de aportar ese poquito y ahí sonaste. O sea, ahí no te quedaba otra. Como te dijo Vicente, no quedaba otra que el implante, ¿sí? Entonces, el implante, porque el público es muy diverso, entonces es importante contarles sí, que el implante es un dispositivo que se indica para hipoacusias profundas. O sea, cuando el audífono no funciona, el audífono no da una ganancia, ¿sí? El audífono requiere que el paciente tenga un resto de audición para poder funcionar. Si el paciente tiene un resto mínimo o no tiene restos, el audífono no funciona. Entonces la única posibilidad de volver a hacer escuchar a ese paciente es mediante un implante coclear, ¿sí? Una cosa que me llama mucho la atención de vos, Ángel, bueno, aparte de que has tenido un desarrollo espectacular, súper rápido con el implante, es cómo cambiaste la forma en la cual hablás. Es impresionante. exacto. Yo que te vi antes del primer implante a lo que es ahora, es impresionante cómo mejoraste tu dicción. ¿Vos lo notás eso? ¿No te lo Sí, comenta tu familia y tus amigos? todos se dan cuenta muchísimo, hasta yo misma me doy cuenta también la evolución, el cambio, y hasta también me doy cuenta la seguridad en mí misma, de que yo tengo mucha seguridad en lo que yo estoy escuchando. Eso es lo que me da mucha seguridad, Totalmente. mucha confianza también, en Bien. lo que estoy escuchando. Eso. Bueno, ahora en un ratito vamos a hablar sobre eso, sobre lo que es la seguridad, la autoestima.
y todo lo que es la vida social, eso vamos a hablar bien con Lele, que es la especialista en lo que es calidad de vida, y con ella vamos a hacer unas preguntas sobre eso. Pero yo quiero preguntarte, digamos, una vez que vos tomaste la decisión de someterte a la cirugía, ¿sí? Hacer todo ese trámite con la cobertura, con la obra social, que eso no solo tenés que lidiar con tu hipoacusia, sino que encima tenés que pelear contra la obra social y que te aprueben el dispositivo y demás, ¿sí? Ahora, ¿cómo fue ese día en el cual te operamos? ¿Cómo lo viviste vos? ¿Cómo fue tu experiencia como paciente en el Instituto Superior de Otorrino? ¿Cómo lo viviste vos? El postoperatorio. Sí, en el postoperatorio inmediato, ¿cómo fue, cómo te sentiste cuando te despertaste? ¿Cómo fue ese día único en tu vida? Sí, cuando me desperté, obviamente, en ese fueron unos 15, 20 minutos que me estaba mareada, todo eso, obviamente que entiendo que es por la anestesia, todo, pero habrán sido unas 2 horitas y después ya me recuperé y ya estaba espléndida. Y, sí, Bien. no, O sea, ¿sentiste dolor? ¿Sentiste alguna molestia fuerte? ¿Algo? no No. sentí ningún dolor, no sentí absolutamente nada. Es más, creo que habré estado 4 horas ahí en la clínica y después me fui caminando. Me levanté, me vestí, caminando. Y Fui te fuiste caminando para... hasta estaban unas 5 o 6 cuadras y me fui caminando. Bien. Tranquila, despacito, Mm. me fui caminando. Sí. Pero al Bien. otro día volví caminando también, pero no, Bien. excelente. Sí, No, Es no sé. importante aclarar, Ángel, perdón Sí, que te interrumpa, es importante aclarar que vos tenés 2 implantes, que te hiciste uno y después de 3 años hiciste el segundo. O sea que también exacto. fueron 2 experiencias de cirugía que cada una es diferente a la otra también. Ujú. Sí, las 2 operaciones fueron similares. Bueno, tal vez en la segunda operación menos tiempo, y porque ya tenía experiencia y me fui caminando Ujú. también. Sí, no Bien. había, Y ya que, sentí ya ni que un, Lele, bien, ya que Leti introdujo lo del segundo implante, te pregunto, ¿cuánto te aportó a vos el haberte operado el segundo lado? ¿Sí? Porque hay mucha gente que está con un solo lado implantado y del otro lado no escucha. Entonces, bueno, para esos pacientes que por ahí nos están escuchando ahora, ¿cuánto te aportó a vos el segundo lado, Ángel? La lateralidad. la lateralidad, claro, sí, o Sí, sea, yo necesitaba escuchar de los 2 lados, o sea, claro, estaba manejándome solo de un lado y necesitaba el otro lado. O sea, está bien que la audición estaba centrado, pero es como que yo siempre escuché de los 2 lados. claro. Y después recuerdo que cuando estaba dando clases, mis alumnas sabían muy bien que yo estaba escuchando de un solo lado y siempre me llamaban de lejos, profe, y entonces yo empezaba a buscar por todos lados y se me reían. Claro. Son malditas chicas, le decía yo. Entonces ellas sabían que yo no sabía de dónde venían. Entonces siempre me decían, profe, y empezaba a buscar por todos lados. Claro. Entonces, aprovechaba. Entonces ahí me daba cuenta que necesitaba lateralidad. Tal cual. Bueno, esto, Ángel, contale a la gente a qué te dedicas. Profesora de educación física. Y Yo trabajás trabajo con chicos de qué edades. de la secundaria, edades de Ujú. 13, 17 años más o menos, 18, y bueno, el año pasado estuve trabajando como preceptora de adultos, bien, que son los chicos grandes, bien. y estuve Bien. con ellos. Bueno, Es un trabajo muy complejo auditivamente, digamos, ¿no? Que ahora estamos como poniendo el foco en esto, en lo auditivo. Es muy complejo porque estás con mucha gente junta a la vez, en lugares abiertos, grandes, espaciosos, con otros sonidos, y con chicos que normalmente hablan rápido, cerrado, digamos, por ahí no te están mirando cuando te hablan. O sea, Y hoy es en muy día, difícil. usando el barbijo, cuesta mucho más, y entonces como que logré comunicarme también mucho.
pero viste, Tal cual. Ángel, eso que decías sí, sí. eso que decías vos del segundo lado es clave, porque nosotros siempre a los pacientes, cuando les proponemos hacer el segundo lado, o ellos nos lo piden muchas veces, nosotros les aclaramos que no van a escuchar el doble, sino no es que van a duplicar su audición, sino que digamos, van a No, tener una audición en estéreo. O sea, van a poder tener básicamente localización sonora, que es lo que vos contabas recién, ¿sí? Al tener una sola entrada, un solo oído que percibe el sonido, no podemos localizar de dónde viene. Y por otro lado, van a tener exactamente. mejor comprensión del habla en ruido. ¿Sí? ¿Por qué? Porque cuando tenemos dos oídos funcionando al mismo tiempo, eso hace que nuestro cerebro pueda separar el ruido de fondo de la palabra. Entonces podemos prestar más Sí, sí, atención y mejora la discriminación. ¿Sí? O sea que en eso bien. principalmente es lo que complementa el segundo lado, ¿sí? Pero no es que duplica la audición. Eso es importantísimo aclararlo, ¿sí? Y Sí, después, sí, bueno, sí, todo sí. lo que es, bueno, lo que es la seguridad y el aislamiento, ¿no? Que sentías vos previo al implante, cómo todo eso fue mejorando. ¿No, Lele? Sí, Ángel, bueno, como para empezar un poco, yo quería preguntarte cómo fue ese primer momento del encendido, digamos, ¿no? Como que hay mucha expectativa en relación al encendido. Una vez que pasó la cirugía, todo el temor, digamos, ¿no? Bueno, eso ya está. Uno va Sí. al encendido como con mucha ansiedad y con mucha expectativa, digamos. ¿Cómo fue ese momento? ¿Cómo fue en relación a lo que vos esperabas? Bueno, recuerdo muy claramente el primer momento, me asusté porque el sonido que yo percibí era muy diferente a lo que yo venía escuchando. Me asusté. Yo dije, ¿voy a escuchar eso? Por favor, sácamelo ya. Y entonces luego me explicaron que era porque las neuronas no conocían esos sonidos. Y bueno, entonces llevaba tiempo, todo eso. Bueno, entonces me calmé y empecé a tomar aire y a concentrarme y a identificar los sonidos nuevos que estaba escuchando. Y es como que después empecé a percibir esos sonidos y si eran diferentes, mucho más claros, mucho más definidos. Y dije, ¡wow! ¡Qué lindo! Y, y empecé a sentir el gusto, por decir así, y a sentirlos más definidos los sonidos. Y me encantó. Y obviamente que lleva su tiempo, ¿viste? Con rehabilitación, con fonoaudiología, que yo los cumplí estrictamente y después los fui aprendiendo los diferentes sonidos, todo, y me encantó. Y yo, no, re lindo. Bien, eso es algo que es importante aclarar, ¿no? Digamos, más allá de que cada persona es única y que cada uno hace su proceso único, individual e irrepetible, siempre es un proceso, ¿no? Siempre es muy de a poquito. Entonces puede ser un poco más rápido, un poco más lento, pero siempre es un proceso. Y esto de la rehabilitación y de ejercitar y practicar y cada uno hacer su parte es fundamental, ¿no? Exacto. Sabiendo que es pasito a pasito, ¿no? Sí, 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 Ujú. sí. Sí, el primer momento me asusté, pero después me fui adaptando y me encantó. No, no, muy lindo. Claro, y uno aprende y se adapta. Ujú. Bueno, y La idea, Ángel, ¿y qué fue? Sí, perdón, ibas a no, decir algo. no, 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 no. No, te iba a preguntar, ¿qué fue, digamos, hoy ya como a cierta distancia, qué fue lo que más cambió en vos, digamos, ¿no? Bueno, ¿cuáles fueron los cambios principales que vos fuiste viviendo en tu vida en general, en tu Y día a día? el integrarme mucho más con la gente, comunicarme mejor, estar más segura, obviamente, y, digamos, ya poder hablar por teléfono, todo eso, es más importante estar más integrada en la comunidad, eso y estar más segura. Ujú. Y ese es el gran cambio Bien. Bien. lo que veo yo. Mirta, yo sé que está Mirta por ahí atrás. Mirta tiene algo para soplar. Estoy soplando. Está ¿Qué dice soplando la ahí. familia? Hola, ¿cómo andas?
Sí, sí. Bien, bien. Bueno, y eso, ¿y qué te transmiten los demás en todos estos años, digamos? ¿Qué te fueron diciendo los demás de cómo te fueron viendo a vos, de tu cambio? Y la mayoría, ¿viste? Se dan cuenta que hasta el habla también he mejorado muchísimo. Yo también me doy cuenta que estoy hablando mucho más rápido y también me doy cuenta que el tema de la lectura labial me cuesta muchísimo ahora. Me reacostumbré directamente a escuchar, Adquirir lenguaje Sí. nuevo también. adquirir lenguaje nuevo, dice mi mamá. Claro. Sí. Sí, sí, sí. Ujú. Bien, Y bueno, bien. también uno de los factores que a mucha gente que estaba muy parecido a lo que estaba, a la situación en la cual estabas vos, la lleva a consultar para ver si puede o no implantarse, es la pandemia, porque la pandemia, con el tema del barbijo, elimina la lectura labial. Entonces, eso quita Exacto. muchísima comunicación no verbal, todo lo que es la lectura labial. Entonces, todo eso hace que mucha gente que antes no consultaba empiece a consultar por eso, ¿sí? Porque necesita el apoyo de tener mayor audición con el implante. ¿Sí? ¿Vos Exacto. cómo te manejás, Sí. con las personas que te hablan con barbijo? Sí, yo siempre con barbijo no tengo ningún problema, digamos, ya prácticamente estoy escuchando, por ahí hay veces que me cuesta cuando hay muchos ruidos externos, Claro. ¿sí? Te tomo distancia, digamos, el barbijo, todo eso, pero prácticamente siempre con el Bien, barbijo, todo eso, pero no tengo ningún bien, problema. excelente. Bueno, si Ujú. quieren dejar alguna pregunta Bien. para Ángel o para Leticia o para mí, la pueden escribir. Hay un botoncito donde pueden escribir ahí la pregunta y bueno, la vamos a ir respondiendo. Ahí había una de Ujú. las preguntas que hacía referencia a la diferencia entre un implante en un niño o en un adulto, ¿sí? Básicamente, a ver, los conceptos generales son que cuanto antes implantemos a un niño, mejor. ¿Sí? La edad mínima de implantación es 12 meses, entonces cuando llegamos a un diagnóstico temprano de pérdida de audición, ¿sí? Lo importante es poder actuar rápidamente, ¿sí? O sea, poder implantarlo idealmente a los 12 meses, o entre los 12 y los 18 meses idealmente. ¿Por qué? Porque es el proceso, perdón, es el periodo en el cual el cerebro está más receptivo al nuevo estímulo, ¿sí? O sea, eso se le llama neuroplasticidad, ¿sí? Cuanto más tiempo pasa que el niño no escucha, más difícil se le hace incorporar ese nuevo estímulo. Entonces, cuanto antes lo implantemos, más rápido va a ser ese desarrollo y mejor, y va a tener un desarrollo del lenguaje mejor. En cuanto a los adultos, ¿sí? Hay varios factores que condicionan el resultado del implante, ¿sí? Porque cada paciente es distinto. O sea, en el caso de Angelina, bueno, era una paciente muy estimulada, ¿sí? Con audífonos, ella también es una persona muy lúcida, entonces todo eso facilita mucho el resultado con el implante, pero hay un par de factores que son claves, que uno es el tiempo de deprivación. ¿Sí? O sea, el tiempo de deprivación quiere decir el tiempo que pasa desde que el paciente deja de escuchar y prácticamente el audífono no le funciona hasta que se lo implanta. ¿Sí? Hay gente que está décadas sin escuchar y eso hace que el cerebro vaya perdiendo esa tonicidad y se vaya atrofiando en el área auditiva. Entonces, eso complica un poco lo que es la rehabilitación. Como contaba Angelina, el proceso post-implante no es encender una radio y empezar a escuchar, es todo un proceso, ¿sí? Que el cerebro tiene que ir incorporando ese nuevo estímulo y todo eso lleva tiempo, ¿sí? Que en cada paciente ese tiempo es diferente, ¿sí? Entonces hay que tener paciencia y prepararse también, fortalecerse para poder encarar esa rehabilitación post-implante. Ángel, ¿vos seguís haciendo rehabilitación o ya terminaste con ese proceso? ¿No haces más rehabilitación? Si seguía haciendo rehabilitación. Sí, 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 pues, continúo, sí, sí, Bien, continúo. bien, Pero es perfecto. importante porque ayuda muchísimo y ayuda muchísimo a la estimulación y a mejorar, más que nada, es muy importante. Al menos yo lo veo así siempre, muy importante. Y Bien, Ujú. obviamente, los días que no voy, siempre me estimulo aparte, por ejemplo, mirando tele, tratando de escuchar lo que dicen cada, por ejemplo, la información de tele, trato de escuchar todo. Por ejemplo,
ejemplo, las películas, por ejemplo, que las subtítulos también, trato de sacar el subtítulo, trato de escuchar, más que nada, eso también es una manera de estimular, yo estoy constantemente buscando la estimulación de los auditivos, Claro. películas con audióloga, manera de trabajar. Ujú. Sí. Ángel, otra pregunta. Digamos, Sí. en relación a esto que decían antes vos y Dani, ¿no? Del segundo implante. Mi pregunta es, ¿qué sentís vos que te aportó el segundo implante en relación al primero, más allá de lo puramente auditivo, digamos, ¿no? De la localización, de la mayor discriminación en ambientes abiertos, más ruidosos, digamos, sacando lo auditivo, digamos, en tu día a día, en tus tareas diarias, en las actividades que vos haces, digamos, ¿qué sentís que te sumó el tener dos implantes en relación a tener uno? ¿Cómo estás vos? Y obviamente sentí mejor seguridad, a escuchar mejor, obviamente, más seguridad, por supuesto, eso, y más confianza en mí misma, fundamentalmente en esto, más seguridad. Ujú. Bien, Poder escuchar, fundamentalmente, para mí es fundamentalmente poder escuchar de los dos lados, más seguridad. Claro. Comunicación, mejor, para mí también me mejoró mucho el habla, claro. todo me mejoró muchísimo. Ujú. Bueno, y además Bien, sumemos el beneficio de que al tener los dos implantes, sí, porque en definitiva los implantes son dispositivos electrónicos, entonces puede llegar a haber algún desperfecto que haga que ese aparato tenga que estar en el servicio técnico un tiempo, en reparación. Entonces, si vos tenés un solo implante y del otro lado no escuchás nada, ese aparato que está en reparación temporalmente, o sea, estás aislado, ¿entendés? Entonces, con dos implantes, si llegas a tener ese problema, algún desperfecto, tenés el otro de soporte, ¿sí? Que creo que es lo que te pasa a vos ahora, Ángel, ¿no? Casualmente vos sí, ahora estás con un implante, ¿no? Estás con Sí, es uno, verdad. bueno, sí. impresionante. Ese que tenés, Reparación, claro, bueno, son sin como, embargo, estoy, pensemos que son aparatos que exactamente. se utilizan durante 12, 14 horas por día, entonces tienen un desgaste importante, o sea, son varios años de un uso permanente, lo cual, bueno, obviamente como todo dispositivo electrónico tiene su desgaste. Ahora, yo lo que quiero recalcar, que decía Ángel muy, muy importante, es el tema de, bueno, cuando tenemos una pérdida de audición, cuando el paciente empieza a notar que pierde la audición, tiene que consultar, ¿sí? O sea, los primeros síntomas son la imposibilidad de entender bien el mensaje, ¿no? O sea, de escuchar bien lo que te están diciendo. Por ahí cuando hay ruido de fondo al principio, después cuando hay menos ruido o varias personas hablando. Entonces, ante esa situación es importante consultar con un otorrinolaringólogo para poder hacer un diagnóstico y ver si se encuentra la causa de la hipoacusia, ver si se puede detener, estacionar esa pérdida y también tratarla, ya sea o con un audífono para una pérdida leve o moderada, o para una pérdida severa, un implante coclear como en el caso acá de Angelina. Y también había una pregunta que preguntaban sobre la edad máxima, o sea, en un paciente Ahí añoso, está. si se puede implantar. La realidad es que no hay una edad máxima para el implante. O sea, nosotros tenemos pacientes de 92 años implantados y realmente genera un cambio, un beneficio en su calidad de vida sustancial. Lele, ¿querés contarnos un poco de todas las ventajas que les da a los pacientes añosos el implante? Sí, a ver, como decías vos, no hay una edad límite, digamos, ¿no? Sabemos que es a partir de los 12 meses, pero después no hay una edad límite. Obviamente que hay que hacer, digamos, como toda una evaluación previa y ver un poco en qué situación está la persona, esto que vos decías del tiempo de privación auditiva, la estimulación previa que haya tenido, cómo está cognitivamente, digamos, ¿no? La contención familiar que tenga para poder hacer todo el trabajo de rehabilitación después, digamos, ¿no? Hay como muchos factores que influyen también en el pronóstico. Pero lo cierto es que muchas veces pasa que cuando los adultos van perdiendo audición,
pasa esto, se van, digamos, aislando, se van inhibiendo, van dejando de hacer actividades, digamos, ¿no? Porque sienten que no pueden, porque les da vergüenza, porque sienten que molestan a los demás, que son una carga. Muchos te dicen, estoy en una reunión y me siento un florero, digamos, ¿no? No pueden participar de conversaciones. Y todo eso, digamos, más allá de lo social, hace que, por un lado, en lo anímico, eso, digamos, repercuta muy negativamente. Muchos presentan cuadros de depresión más severos, digamos, ¿no? Y también es como que se limita un poco el input, digamos, la información a la que acceden. Entonces, todo lo que es la estimulación cognitiva también se va limitando y eso también va teniendo efectos, digamos, negativos. Entonces, es el efecto en lo cognitivo, es en lo social, es en lo emocional, digamos, son muchas cosas que van, digamos, siendo cada vez más negativas ante la pérdida auditiva. Y que todo eso después, a medida que van recuperando la audición, puede ir, digamos, recuperándose de a poco con todo el trabajo y con todo lo que hay que hacer, digamos, ¿no? Pero lo importante es que mucho de eso se va recuperando y la gente se vuelve a animar a hacer cosas, retoman actividades, por ahí algunos hasta han dejado de trabajar, vuelven a trabajar, o actividades sociales, recreativas, digamos, ¿no? Cosas que disfrutan. El hecho de estar en contacto con otros y compartir, de poder conversar, de poder compartir con los nietos, que muchas veces es lo que ellos más disfrutan, y que a la vez es una estimulación increíble porque digamos es con el máximo amor que pueda haber. Entonces la verdad que todo eso se va recuperando de a poco. Como dijo Angelina, es un proceso, uno tiene que adaptarse, uno tiene que aprender, pero también sabemos que el cerebro tiene la capacidad de aprender durante toda la vida. Entonces eso la verdad que está bueno también contarlo. Sí, totalmente. Y lo que decía Ángel, bueno, imagínate, si Angelina, que es una paciente joven, sentía ese aislamiento social, pongámonos en la piel de una persona más añosa, ¿sí? El aislamiento ya, digamos, de esa edad al perder audición es tremendo. O sea, precipita, como decías vos, la depresión, el aislamiento social y obviamente todo lo que son los procesos de demencia senil se aceleran Un deterioro cognitivo. dramáticamente, exactamente, y todo un deterioro cognitivo general, ¿sí? Asociado a principalmente la pérdida de audición de ese paciente. Y también cómo uno lo ve al paciente transcurridos varios meses del uso del implante, cómo mejora su vida social, cómo mejora su vida relacional con su pareja misma. ¿Sí? Porque el paciente sordo es muy difícil, digamos, de entender, de ponerse en el lugar de él, porque si nosotros nos tapamos los oídos, generamos una pérdida de audición de 50 decibeles, 40, 50. Ahora, la pérdida total de la audición es algo muy difícil de, digamos, de entender, a menos que lo que sufras, porque es un aislamiento, es el mundo del silencio, y realmente no hay grito que se escuche, y es muy complejo socializar, tanto para el paciente como para su familia también, para su pareja, sus hijos, sus nietos. Claro, cambia toda la dinámica familiar, seguro. ¿Cuál? Cambia toda la dinámica. Y bueno, y el implante, como decía Lele, con todo el trabajo y la rehabilitación, va mejorando todos esos aspectos. Acá hay una pregunta interesante que, bueno, dicen, ¿cómo es el mantenimiento del implante? Sí, bueno, por un lado está lo que es las calibraciones, ¿sí? Una vez que el paciente se enciende, ¿sí? Al mes de la cirugía realizamos el encendido en el centro de implantes, el paciente después tiene que concurrir a una calibración, ¿sí? Creo que es al mes, ¿sí? Y después otra vez al mes, corregime Lele si no es así, sí. Y después una tercera también al mes y luego cada 3 meses, ¿sí? Y después viene cada 6 meses aproximadamente, ¿sí? Las calibraciones son, las citas con la fonoaudióloga especializada en implantes cocleares, donde ella ajusta los parámetros del implante para darle al paciente la mejor audición posible sin generarle una molestia, ¿no? Porque recordemos que estos son estímulos sensoriales, entonces si damos demasiado estímulo, molesta. Si damos demasiado poco estímulo,
no se escucha. Entonces tiene que haber un delgado equilibrio que lo manejan perfecto las fonoaudiólogas del centro de implantes calibrando el implante. Y obviamente que también esas calibraciones se van adaptando a cómo el cerebro va respondiendo al dispositivo y al nuevo estímulo. Entonces, eso en cuanto a lo que es lo audiológico. Y después, bueno, el mantenimiento, digamos, más que nada es, digamos, lo técnico, ¿sí? Que es con el proveedor del implante, ante, bueno, un cambio de batería, o algún desperfecto técnico, eso, los implantes cocleares tienen una garantía de 10 años, lo cual lo ampara al paciente ante cualquier desperfecto, ¿sí? Las casas matrices se hacen cargo de ese desperfecto, ¿sí? Bueno, y después había una paciente que estaba consultando por síndrome de Meniere. Yo creo que en algún vivo vamos a poder hablar sobre el síndrome de Meniere. Hoy principalmente queríamos hablar con Angelina de todo lo que es el implante coclear y su experiencia, pero vamos a hacer un vivo de Meniere en algún momento, así que Ani, estate atenta que ya lo vamos a hacer. Y después hay otra pregunta que dice: ¿a qué tiempo sugieren el cambio de dispositivo? Bueno, eso depende principalmente del rendimiento que esté teniendo el paciente con el dispositivo. Si más o menos son 5 años, entre 5 y 7 años la vida útil del procesador, ¿sí? Recordemos que el implante tiene 2 componentes, uno interno, que es, digamos, que queda luego del procedimiento quirúrgico abajo de la piel, ¿sí? Que tiene un imán, ¿sí? Que se contacta con la bobina externa, y eso es lo que se va cambiando. O sea, la bobina, el procesador del habla, es lo que se va actualizando, pero la parte interna no. O sea que la parte interna, digamos, está hecha para perdurar durante muchas décadas, ¿sí? Recordemos que los implantes se hacen hace aproximadamente 35 o 40 años, por lo cual no sabemos cuántas décadas va a durar, pero se estima que son entre 60 y 70 años lo que puede llegar a durar un implante, ¿sí? Pero bueno, la tecnología va avanzando, ¿sí? Los dispositivos, digamos, cada vez evolucionan más. Yo lo comparo con los teléfonos celulares, ¿sí? Porque los teléfonos de hace 10 años son totalmente distintos a los que hay ahora. Bueno, lo mismo pasa con los implantes. Van avanzando. Hoy actualmente los dispositivos son compatibles con resonancia magnética, lo cual es un gran avance, ¿sí? Que evita tener que sacar el imán para tener que hacer una resonancia. Bueno, es simplificar todo. Lele, ¿vos tenés alguna pregunta más Para Ángel tengo 2 preguntas. Si vamos a ir cerrando, tengo 2 más. Ángel, dentro de todo lo lindo que te pasa y que te pasó, ¿qué fue lo que vos sentís que más te costó en este proceso? A vos, puntualmente. La parte como más difícil. Lo que más te costó. Fue lo que más me costó. La verdad, no me costó nada. No. La previa, todo el miedo que tenías antes. Después cuando empezaste ya no. No, la verdad que no. Fue todo tan llevadero entre toda la gente que me ayudaron un montón. Nada. Bien. No Bueno. me haya explicado algo. Fue todo tan llevadero, tan fácil. Pensé que se me iba a complicar algo, pero no, es fácil. Bien. No. Bueno, y la otra que a mí me gustaría saber es hoy, como la Angelina de hoy, digamos, ¿qué es lo que más disfrutás? ¿Qué es lo que más disfruto? El poder escuchar claramente y encontrar los sonidos más chiquitos, por ejemplo, que los otros días descubrí y me encantó, el abrir la botella de gaseosa, el psh, eso, wow, yo no escuchaba eso, ¿viste? Yo abrí una gaseosa, ese psh, ay, eso lo escuché, yo nunca había escuchado la gotera de la canilla. Todavía hoy seguís descubriendo sonidos nuevos. Exactamente, había muchos sonidos que yo nunca había escuchado. Por ejemplo, yo estoy sentada acá en el sillón mirando tele y escucho que paran autos en la puerta de mi casa. Jamás había escuchado eso. Hay muchos sonidos que yo estoy encontrando. Lo que más me sorprendió es la gaseosa. ¡Ay! No lo podía creer. Eso fue, todavía estoy impactada, ¿viste?
Yo siempre Claro, abría. bueno, porque Presto atención a eso y me impactó un montón. Ya estoy claro, sorprendida. claro, viste que hay gente que dice, bueno, después de tanto tiempo que uno ya está escuchando, ¿cuánto más? Digamos, tengo que seguir calibrando toda la vida, ¿para qué? ¿Para qué? Bueno, es que en realidad siempre pasan los años y siempre hay cosas nuevas, sutilezas, digamos, cosas muy, muy, muy chiquitas que se van Sí, sí. incorporando y la gente que antes no escuchaba o que por ahí a veces usaba audífonos, con el implante sigue descubriendo sonidos nuevos siempre. Y otro Es día salí así. de un local y escuchaba un ruido de agua. Yo decía, ¿ese ruido de dónde viene? Y yo empecé a buscar, no, lo tengo que encontrar ese ruido, tengo que encontrarlo. Y empecé a buscar hasta que encontré, y era una cascadita de agua que encontré, y dije, ¡ay, qué alegría! ¿Viste? Poder encontrar de dónde viene el sonido. Bueno, eso es lo Claro, que claro. me gusta mucho el implante, el poder encontrar de dónde viene y saber qué sonido era. Eso me encantó. Qué lindo, qué Bien. lindo esto que contás, es Sí, muy lindo. Sí, son todas sí, cosas sí, no, que me encanta esas cosas, poder escuchar eso. claro, ¿Sí? muy Ujú. lindo, son todas cosas Claro que que si sí. vos no nos las contás, nosotros obviamente es imposible, claro, entender eso, porque la audición es un Sí, sentido con el cual uno nace y no se da cuenta lo que vale hasta que lo pierde. Y lo que vos estás contando tal cual, un simple sonido que para vos fue algo nuevo, que lo descubriste hace poco, ¿cómo te alegró el conocer eso? Imagínate, bueno, los pacientes añosos que, como decía Lele, escuchan a sus nietos por primera vez, o el llanto de sus hijos, en algunos casos también, es hermoso, la verdad que es Ujú. muy lindo, es muy lindo. Ahí Seguro. había una y pregunta de, así ¿cómo, Ángel? que todavía sigo descubriendo sonidos y me pone tan feliz, tan contenta todo. Y Qué bueno. sigo buscando, ¿viste? Todo. Sigo, digamos, investigando. Y Qué me bueno. encanta. Y aparte también hay una cuestión, más allá de todo esto lindo, digamos, hay una cuestión asociada a la seguridad también, digamos, ¿no? Esto de poder escuchar ciertos sonidos, no sé, para un auto en la puerta de tu casa, de que salís a la calle, vas a cruzar, hay un bocinazo y tener los dos oídos y poder responder, digamos, ¿no? O sea, por ahí uno en algún momento está distraído, o sea, saber de dónde viene ese sonido, si viene un auto rápido, una moto, digamos, hay cosas de la vida diaria que también, digamos, la seguridad que vos decías antes tiene que ver con la seguridad de que no te pase algo también, digamos, ¿no? Claro. Esos son como detalles de todos los días que también se suman. Sí, Totalmente. Ujú. Bueno, había una pregunta sobre sí. en qué consiste la rehabilitación Ah, post-implante, ¿sí? ¿Querés Ujú. contarnos un poco, Ángel, brevemente qué es lo que hacen en la rehabilitación con tu rehabilitadora? y la rehabilitación, siempre ella me estimula los diferentes sonidos, eh, como decir, ella siempre me hace una lectura de los libros, algunos ejercicios, eh, siempre con la boca tapada, yo tratando de escucharla a distancia, o a mi espalda, diferentes letras, palabras, que tengo que tratar de repetirlas, con los sonidos, o a veces con una radio prendida, y ella me lee un cuento, y yo tengo que repetir todo lo que ella me dice, o explicar de qué se trata el cuento. Este, Claro. Bien. Bueno, eso es un proceso gradual, ¿sí? O sea, yo siempre les hago una comparativa a los pacientes y les digo, bueno, si vos estuviste sin caminar durante 10 años, ¿sí? Y de repente tenés la posibilidad de volver a caminar, ¿vos te vas a correr una maratón al día siguiente? No, obviamente, no, empezás no, parándote, dando algún paso, bueno, la rehabilitación es lo mismo, hasta que llegás en algún momento a correr una maratón, como está haciendo Angelina hoy, ¿sí? Que está con un solo implante en un vivo de Instagram,
con dos personas hablándole y ella contestando perfectamente. O sea, vos realmente, Ángel, estás corriendo una maratón hoy con tu implante. O sea que un lujo lo que fue con los pacientes, Ángel, de primera. Tal cual. Sí. Aparte siempre con buena onda, siempre positiva, buena onda, es lo más, es lo más. Sí. Muy Siempre bien. que Siempre se- alegre. Buena onda y buena actitud, Siempre. siempre, siempre. Exactamente. Excelente. Sí, sí. Bueno, Lina, ¿vos tenés alguna pregunta más para Ángel o...? Yo ahora no, lo último que yo quería saber era esto, que era lo que ella más disfrutaba hacer hoy. Ujú. Bien, Lo bien, bueno. que creo que fue muy claro. Sí, la verdad que fue clarísima. Ángel, te quiero agradecer muchísimo, muchísimo por por haberte tomado el tiempo y por ponerle tanta buena onda a esta entrevista, a todo tu proceso de implantes. La verdad que sos una paciente de lujo, que la verdad que es un placer que seas nuestra paciente y poder recibirte en el centro de implantes. Así que cuando estés por Buenos Aires, pasá a saludar, ¿vale? Así nos vemos de paso. ¿Querés decir algo vos Los para la gente agradezco. que está mirando, algún comentario a esa gente que por ahí está dudando del implante y no sabe qué hacer? ¿Querés decirle algo, algunas palabras? Sí, bueno, los que tienen la posibilidad de ponerse el implante, anímense porque les va a cambiar la vida totalmente. Es un gran cambio. La verdad que es muy bueno eso, es un gran cambio. Anímense, el proceso después no es nada doloroso, no es nada, es muy fácil todo, es muy práctico, solo anímense, muy bueno, Bien. cambia la Bien. vida. Ángel, muchas gracias a vos y a Mirta, que sabemos que está ahí y que sabemos que te acompañó en todo este proceso también. Mirta es la Yo mamá de Ángel. agradezco muchísimo a ustedes que me acompañaron, que me ayudaron, que me dieron una mano enorme y gracias a ustedes yo estoy así, estoy muy feliz y estoy muy contenta de poder volver a escuchar nuevamente y seguir identificando nuevos sonidos y estoy muy feliz. Agradezco muchísimo a todos ustedes. Qué bueno. Bueno, Ángel, Gracias a vos, Ángel. Y también recordarles que este es el primer vivo de... Ahí está Mirta. hola Mirta, ¿cómo estás? Hola, Mirta. Muchas gracias, mil gracias por todo. Y yo también con mis 72 años estoy preparada para cuando me falte la audición ir al implante seguro, así que me van a tener por ahí. Gracias, Mirta. Un abrazo enorme. Gracias, Mirta. Bueno, y eso, antes de terminar, avisarles que es la primera entrevista que hacemos así en vivo en el Instagram Live, pero que van a venir otras, las vamos a ir anunciando y la idea es compartir distintas experiencias con otros adultos, con niños, con padres, bueno, con una persona con síndrome de Meniere, como preguntaron antes, bueno, poder compartir distintas experiencias. Así que Ángel fue la primera audaz que se animó, así que gracias. Bien, Yo bien. estoy muy agradecida. Sí. Bueno, Ángel, A vos. son lo más, Ángel. Muchísimas gracias. Y muchas gracias también a todos los que visualizaron este vivo. ¿Sí? Recuerden que, bueno, cualquier consulta se pueden meter en el Instagram o pueden llamar a los teléfonos del Instituto Superior de Otorrino y si necesitan un turno con un odontólogo, también pedirlo como para consultar, ¿sí? Ya sea por implante, por pérdida de audición, lo que necesiten. ¿Sí? El instituto está en Balvanera, en Capital Federal. ¿Sí? El teléfono es 011 49 59 2600, ¿sí? Así que cualquier cosa que necesiten, estamos a disposición y como dijo Lele, vamos a hacer pronto un nuevo vivo con algún paciente o algún profesional de interés, ¿sí? Relacionado a lo que son los implantes. Así que bueno, si les parece, chicas, damos por finalizado este hermoso vivo que hemos tenido. ¿Les parece? Muy bien, muy Dale. bien. Bueno, gracias a los dos y a toda la gente que participó. Dale, Y nos vemos la próxima. dale, nos vemos la próxima. Muchas gracias, Lele y Ángel. Chao, chao, chao. Que anden bien. Besos. Igualmente.